Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 3 de mayo, este día Curusu Ara y lleva Yande Yawere Cojina Pea, pero ciertamente con este quinto domingo de Pascua, todo esto es mucho más importante en el sentido de la celebración de la iglesia. Pero siempre, Curusu Cojina, la cruz de Cristo es la que nos salva, la que nos lleva hacia la resurrección. Quinto domingo de Pascua, Ñajendú, en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podemos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Queridos amigos, qué lindo que es esto. Por una parte es lindo porque dice que va sumándose, ¿verdad?, el número de cristianos. Muchos sacerdotes abrazaban la fe, dice. Bueno, el judaísmo es la base, son nuestros hermanos mayores. ¿Verdad? Con la presentación, Jesucristo es el único mediador del Padre y la humanidad. A través de su muerte, pasión, muerte en la cruz y resurrección, hemos sido sanados y salvados, nos dice San Pablo. Bueno, queridos amigos, este capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, del 1 al 7, en primer lugar, presenta un momento clave de la vida de la comunidad. En toda casa, en toda familia, siempre hay conflictos. Y aquí entonces, queridos amigos, queridos hermanos, estamos ahí, por un mal conflicto. Entonces no entendebe, imagina algunas cosas. Y aquí el problema es la distribución de las ayudas, la distribución de los bienes. Queridos amigos, pienso que esta es una de las dificultades que siempre tenemos en la humanidad. De allá distribuir los bienes que pertenecen a la comunidad. Entero etea, entonces la ñamaña mía yepa la ñandera pisao y cotemeare. Ni la ñamaña solamente lo que nosotros necesitamos, o mejor dicho, lo que nosotros deseamos. Porque algunas veces yareco pareía y janinda yaipuru, y yareco venía acumulaje. Yaipe ave frasa ajeno y ahí ya la gente. Y la otra allá traeco sabana buena. Entonces, queridos amigos, la distribución. Y aquí justamente utiliza esa palabra distribución de la ayuda. Yo diría algo más todavía. No oí la distribución simplemente de la ayuda, sino que la distribución de los bienes que el Señor puso en nuestras manos. De allá ya poco hay la administración. En toda familia uno tiene que saber hacer su administración. De administrar cuana, pero en todo sentido. Da ahí la administración solamente de platita. Peña ganaña, mira, claro que eso es un elemento. Sino que la administración del tiempo, la administración en la educación, la administración del estar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, de participar, la administración de encontrarnos en comunidad, porque ya te conozco 4 años. Ya te conozco ese señor y te ave ahí como un ave ari. Nos necesitamos de la comunidad, de la iglesia. Opera entonces de distribución que después se tiene que hacer también dentro de una nación, de un país. Y andan ahí te ven allá de escuela la o suma cuá o resta cuá. Entre vete a multiplicar cuá y bolsillo ven guana, upégalo ya por cuá. O dividían lo demás, entonces multiplicar y vaina.
Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante. Y aquí te está diciendo demasiado bien, ¿verdad? Los apóstoles ahora están respondiendo y queriendo organizar verdaderamente este servicio. Se dan cuenta, queridos amigos, que muchas veces cuando escuchamos estas cosas nosotros decimos que esto es política e de mucho. Obviamente nunca oyendo a tu pobre, nunca oyendo enduya la palabra de Dios. No entendéis, no llegó al mensaje principal de lo que significa el servicio, la distribución, discernimiento vocacional. Yo digo, ¿cómo es que algunos, verdad, se ponen ahí al frente y sobre todo siendo medios de comunicación que llega a tanta gente a decir así barbaridades, pero demuestra una ignorancia supina ella que te dice profesor, y eso es lo que estamos demostrando, porque justamente tenemos una gran responsabilidad cuando estamos hablando y sobre todo a una comunidad, era una comunidad tan grande que necesita crecer, reflexionar desde los valores, Estos son valores intrínsecos a la humanidad, al hombre, a la persona. Porque peñan de apojaré, pea la ñan de yara y na peñan de apojaré, pea homoima ya inscribió nuestra conciencia en nuestro corazón. Pero quiere decir que no tenemos conciencia ya entonces. Queridos hermanos, esto es muy importante. Y desde aquí vamos a mirar un poco, ¿verdad?, en esta palabra de Dios. Imagínense, espectacular, ¿verdad? Porque dice que surgió ya una queja ahí. Porque está más, fue creciendo. Pero queridos hermanos, la iglesia crece, la humanidad crece, porque iglesia quiere decir comunidad, no se refiere simplemente al grupo de tu iglesia. Si tu de algunos, no estamos hablando de tu pobre. La iglesia que crece quiere decir la comunidad, todos, el barrio, la nación, los habitantes, en donde estamos, crece. Y es ahí entonces, queridos amigos, donde vamos a ir enfrentando tensiones. Yo, por ejemplo, recorro mucho los alrededores, por ejemplo, ¿verdad? Interesante. Para las misas, las comunidades, interesante. Arejó y llegar ya en el fondo, que por ejemplo, no hay la japepe ya, tapepoí. La que no tu, estaba 2 o 3 cuadras antes, ya debe, pero, arin la oíno, pero viste a tapepona mí, Areguatán mari que hola y tu pao y ve a llevar el pebe la capilla y en pepa y bota pa la gente un ajen, etcétera. Si una vez se año chuchi a zapature, bueno, en fin, queridos amigos, es muy importante esta situación, ¿verdad? Entender que la comunidad crece, pero es ahí donde nosotros vamos a mirar y vamos a ver los desafíos. Este día en un país también donde estamos muy marcados, ¿verdad?, por diferencias sociales, todas estas cuestiones económicas. Entonces, no tenemos que escandalizarnos, porque me andas ahí, sino que tenemos que mirar cómo resolver los problemas, cómo tenemos que responder a estos conflictos. La fe, queridos amigos, no elimina ningún problema. La fe no va a eliminar ningún problema. Porque yo creo en Dios, yo le amo a Dios, entonces se eliminó el problema. No, sino que la fe te da la herramienta necesaria, porque rehuerovía en el hombre, rehuerovía en Dios, cómo se manifiesta, para que podamos hacer surgir nuestra comunidad, para que podamos levantar nuestra comunidad. Entonces, escuchar antes que juzgar, ¿verdad? Reconocer todas las desigualdades. Entonces, queridos amigos, quiere decir que cada vocación nuestra tiene su lugar en la misión clave. Fíjense que aquí la palabra de Dios dice, no es justo que descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora indica tú y la comunidad ya era entero etea. No. Vamos a organizarnos, no es justo descuidar la palabra de Dios. Vamos a hacerlo todos juntos. Es un rol muy importante valorar entonces a la comunidad, al laico, al joven, a los niños. A todos tenemos que valorarnos para poder levantar y llevar adelante la comunidad. Algunas veces hay problemas, ¿verdad?, en las comunidades porque no es así, queridos amigos. Tenemos que caminar juntos.
queridos amigos, otra cosa muy importante, elijan hombres llenos de espíritu y sabiduría, es decir, el criterio fundamental es aquí el espíritu y la sabiduría. Ya huere cuara peñande yara pues tu maranga tu ñandere cobepe la ya po jamuancha la ipona. Porque la demoereña candidata en bebé, yo quiero ser el encargado de la capilla que pega gamo. Andere coina buen espíritu y sabiduría. Porque sos egoísta o te estás encerrando en vos mismo. Entonces indica tú, hay que tener espíritu de servicio, espíritu de donación, de generosidad. Y eso tenemos que aplicarle a tu familia, a tu nación, a tu capilla, a tu barrio, donde sea. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, estamos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 3 de mayo. Ñamoñe Berumajina, nuestro quinto mes del año 2026. Y además hoy, queridos amigos, 3 de mayo, entero de Tea, Ñande la Curuzuara lleva. Pero como es el quinto domingo del tiempo de Pascua, siempre la solemnidad de la Pascua, en el sentido de las celebraciones, hoy la celebramos así, como quinto domingo de Pascua. Eso no quiere decir que no entendamos y que no sepamos que a través de la cruz es que nosotros llegamos a la redención del mundo. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero la cruzú es un camino, queridos amigos. Es la estrategia que utiliza Dios. Morir a los pecados para llegar a la verdadera salvación. Ñajenduina, en esta segunda lectura de la primera carta que escribe San Pedro, capítulo 2, del 4 al 10. Queridos hermanos, al acercarse al Señor la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora los ha alcanzado. Queridos amigos, qué maravilla esta carta que escribe San Pedro. Ciertamente que Pedro y Cuaponá lleva el hecho de haber vivido discípulo del Señor desde el inicio. Los haré pescadores de hombres. Pero ahora sobre todo ellos son apóstoles, es decir, son los que han trabajado y están diseminando la palabra de Dios. ¿Verdad? Aquí es profundamente identitario, queridos amigos, de la vida cristiana. Identidad dice ma bañande. Coabe he iñande ma vagina la cristiano. Va eisha vaina para cristiano. Va eisha gua vaina la cristiano. Pero dice la identitario. Hablan de identidad. Hablan de carnet de presentación. Upeishan de ella presentada. Con ambas con a la oye shana y catuan guaisha la ya de cristiano añetete. Por ejemplo, ya a endula de mondaja de yapuja que vadula quería de yapu, entonces upea dice nada, es la identidad del cristiano. Pero no hay ninguna cédula de identidad de ningún cristiano. Upea le dice ahí en la Pedro ave es como y cuapona peñan de ya la amaba. Entonces ella de va y chaguaba en la cristiano peñan de ya la pues y la joa
Vamos en dudas y una de ya va ese valor y cobana o pego y la identitario. Por eso, queridos amigos, dentro de nuestro contexto también, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra nación, estamos muy marcados nosotros ciertamente por nuestra fe. Pero también hay muchas incoherencias sociales, muchas incoherencias en nuestra familia, mucha incoherencia en nuestra propia vida cristiana. De verdad. Y por eso, en primer lugar, tenemos que subrayar, a veces a Pedro ahí, también ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción de un edificio espiritual. Va, eso, vean, ustedes, nosotros somos piedras vivas. La fe no es individualista, es comunitaria. Ustedes son piedras vivas. Quiere decir que cada uno de nosotros está siendo parte de esa construcción, queridos amigos, del reino de Dios. Nosotros construimos, el cristiano construye su comunidad. Nosotros no estamos aislados. O si no, donde vete y tal, nosotros formamos parte. Y viste que es necesaria esa piedra, tu vida es necesaria para que se forme una gran muralla. Ya eso ya lleva. La P está pegando y ponemos PPT y mí, no mismo Pepe y cuatro de muralla. Y así sucesivamente. Entonces quiere decir que formamos parte de una gran construcción que es la iglesia. Somos iglesia, somos comunidad, quiere decir. Y Cristo es el fundamento, eso sí. Yandeña puata y naña sostener, tamoña sostener muralla peja, remoñango la cimiento, no recogen la cimiento de muralla peajo ata. Nemoíamos entonces ahí a Cristo en tu vida, quiere decir que o ata la ñandere cobe. Dayagüero guatamo, aya lleva con fuerza y entusiasmo, enseguida cualquier virtud. Entonces, ñandere tita, de huir. Y si viene una tormenta, así que de cuál va con ñandere. Entonces, queridos amigos, mucha atención, porque de iglesia, la lleva, etc. Muchas veces tenemos formas devocionales muy populares, promesas, peregrinaciones, y ponáis con mi mía, sacramentos, pero muchas veces sin un compromiso comunitario. Sí, ya llevo bautizamos, sí, veamos, pero todo lo buscamos de una manera muy individualista. Y por ahí veis la compromiso, llevo de bautizado jamba, pongan las comunidades, llevo de allí bautizado, gaña confirmado, soldado de Cristo, tengo que estar al servicio del ejército, en la formación y en la construcción del reino de Dios. ¿Me entendió? Segunda, hay soldado de reserva, ahí amo en agua, a terereo, lo que sea. O si fuese, entre comillas, ya es su pecho, la mañana se va, ya es sí, de soldado de reserva, pero para coñar ahí atento, ¿para qué? Y para al llamado que Dios le hace justamente estar allí, ¿sabe? De reserva, oye, reserva, a un llamado y a un toque del Señor, porque tenemos que construir el reino de Dios. Entonces es un llamado práctico, queridos amigos, a practicar, a activar en nuestra comunidad, ya venían de capilla, venían de parroquia, venían de grupos fuera, ya construían algo, de la unidad. La construir, por eso dice aquí, ¿verdad? Justamente nosotros somos estas piedras vivas y por ahí te digo, tenemos que entender que nuestra fe afecta también la de los demás. Entonces, queridos amigos, ustedes son linaje elegidos de Pedro para anunciar las maravillas de aquel que los ha llamado. Entonces somos elegidos para anunciar. No somos elegidos aquí para ir a sentarnos allá, guapuera, cora aña mañana, tereré, añaño, bebena. La fe, queridos amigos, tiene una misión pública. Pública quiere decir para todos, para la comunidad. A ver, de ahí, si vamos ahí un poquitito más al aspecto, ¿verdad?, de nuestra nación, res, pública, para los demás. A res, quiere decir, el res quiere decir, queridos amigos, cosa pública, quiere decir la res pública, república, de república del Paraguay, las cosas que les pertenecen a todos. Es como si fuese algo nuestro simplemente. Ustedes son
ese linaje elegido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó. No es un privilegio espiritual, queridos amigos, sino que es una responsabilidad misionera. Si Dios me ha dado esa gracia, no es simplemente por un privilegio que me ha dado, sino que ese privilegio en todo caso es una responsabilidad para mi comunidad, para los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Dominical. Estamos hoy ya en este quinto domingo de la Pascua y estamos comenzando nuestro quinto mes también del año 2026. San Juan, capítulo 14, del 1 al 12. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Queridos amigos, estamos entonces en este quinto domingo del tiempo pascual. A través del Evangelio de San Juan, sobre todo en el capítulo 14 estamos. Es una palabra de consuelo en realidad, queridos amigos, lo que el Señor hoy nos ofrece aquí. Al mismo tiempo que nos consuela, nos anima, nos entusiasma, siempre te cuñan de acapete y mira, no imagina la atención, vaya pona, ya digo ya página, somos picó, ya en esa segunda lectura, esa piedra viva que construye esa muralla, esa comunidad. Taiko ñañamo momberina veñan de yarahuira algo haga entonces y ani lleva la peguita la venecanga pa bebena. No queden desorientados, no se queden ahí deprimidos con un corazón inquieto, sino que tengan, por favor, tengan fuerza, tengan esperanza. Operen las señas de no se turbe su corazón, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Desde el versículo 1. Es decir, la fe, queridos amigos, como una confianza en medio de la incertidumbre. Crean en Dios y crean también en mí. Y por eso no tienen que inquietarse. El domingo pasado me mandó a ya reflexionar y soy el buen pastor. Yo soy guía, estoy presente. Allí, entonces el creer pues quiere decir el adherirse. Crean en mí, crean en Dios Padre. Porque en la medida en la medida en que creen, ustedes se aferran al evangelio, a esa buena noticia. Pepe moita en práctica. Porata de ya. La Pepe moino en práctica, vea. La pilla pono la evidentemente que ya después ahorita, ¿por qué? Porque todo va a cambiar. El mundo va a cambiar. No va a haber ignorancia, no va a haber pobreza,
No va a haber necesidad de hambre cero o hambre no sé cuánto. Pero ¿por qué, queridos amigos? Porque justamente ya cambiate y tenemos confianza. Porque creer quiere decir ya pola ñande yaraje y añande upeagola y sea. Entonces aquí es cuestión de mirar un poco lo que Jesús está diciendo. Jesús no es que está prometiendo y dice, da peguero como habema la problema. No dijo en ningún momento, desde ahora ustedes ya no van a tener más ningún problema porque se hay ausencia de problema. No. Una presencia en todo caso que nos ayuda, una presencia que está ahí, como papá y mamá. Papá y mamá, ¿qué es lo que hacen? No es que desaparecieron los problemas para los hijos, no. Los hijos van a tener que seguir estudiando, van a seguir ahí entonces haciendo el esfuerzo y la lucha continua para crecer, pero tienen la seguridad porque está ahí papá y mamá que les acompañan. Añandego ya pueda poner interés, lleva peña de sociedad, ¿verdad? Mitad, por ejemplo, oña pecalle, no de la itúa, la isumiencia y ella esa. Entonces que hay situaciones muy complicadas y muy difíciles para esos pobres niños, para esas pobres personas. Y por eso es que los grandes santos, no sé, un San Juan Bosco, se les hizo de papá, se les hizo de padre de los jóvenes, porque oye, esa con ya lleva los sostenemiva en chupecuera. Y se pone al frente a ver qué podemos hacer. Y entonces por eso es que Jesús aquí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Este es el que te va a conducir. ¿A dónde? Camino, verdad. Te va a conducir a la verdad. Esto tiene también una secuencia, querido hermano. La pesa ante la oñemoyena. Sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No. Es un camino porque todo camino te tiene que llevar a un objetivo. Hacia la verdad. Porque si alguien te guía, esa es tu realidad, esa es tu verdad, esa es tu realización. Halandé eres realizado. Hoy con donde hay gente, gente, doy con donde gente. Entonces, quiere decir que vos llegas a la vida. Por el camino que te lleva a la verdad, llegas a la vida. Y llegar a la vida quiere decir, hoy con donde hay gente. Hoy con donde hay gente, dice la abuela. Estoy conmigo en donde gente. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Lleva europea y diseña realización y planificación. Voy coñan de Wihan va ella bañande lleva ya güero guataina con va pona iteñan de yara o me añande. Entonces en medio de dificultades económicas, inseguridades, enfermedades, crisis familiares, entonces muchas personas viven en la angustia, ¿cierto? Entre lo que te ve coñan de angustia y naupea. Pero sin embargo, el Señor nos dice, ustedes tienen que tener una confianza en el Señor. ¿Y cuál tiene que ser esa confianza? Esa confianza, en primer lugar, ponernos ante el Señor, es la oración. No solo por una necesidad que nosotros rezamos, sino que para evitar justamente caer en la desesperanza, porque la oración lo que hace no es que te hace el milagro, sino que te da la fuerza para que puedas luchar y confrontarse y vencer esa injusticia, vencer esa desigualdad, vencer esa... Para eso es la oración. La oración es un medio, queridos amigos, y te hace recordar que nuestra vida no tendría sentido sin Dios. El que llega al extremo y hasta se quiere quitar la vida, queridos amigos, es justamente porque ha perdido el sentido en realidad de Dios, el sentido de Dios, esa confianza plena. Y bueno, queridos amigos, después, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Cuatro y ponavente más. Porque quiere decir que el que se adhiere, el que cree en mí, habrá y hará obras mayores. Quiere decir que la fe se demuestra con nuestras acciones concretas. Porque el creer, dijimos, es aferrarnos al Evangelio de Jesucristo. Aferrarse al Evangelio de Jesucristo quiere decir obrar de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Lo que Jesús nos enseña es a hacer verdaderos milagros de amor, milagros de conversión, milagros de cambio. Con ahí entonces ya veré como además las obras negativas, la pocanea, la corrupción, claro que nosotros entonces haremos, dice, obras mayores. Claro que sí, en el sentido de que ñandego anga yaweruta hayamos geñoita lleva pei por a mí a peñan de roga pues venguana a peñan de iglesia venguana
ape ñande netame guana. Ñande ñamojeñoita. El que cree en mí hará también las obras que yo hago. Implica una continuidad en la obra de Jesucristo. Implica un amar, servir, sanar, liberar a los demás. Pero vean, ñandeña moñe pues no hará pea ñandereco bepe. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Queridos amigos, estamos con ñande yarañe dominical en este domingo que ya estamos el 3 de mayo, quinto mes del 2026. Ya bueno, hasta la ñande años ina lleva vega tuve, ya estamos llegando casi a la mitad de año ya. Ego ya es ese. Entonces, queridos amigos, hoy la palabra de Dios en este quinto domingo del tiempo de Pascua acentúa sobre todo el hecho de la confianza en el Señor. Upeala y ponaina, peñan de yarañe lleva, dale fuerza, confíen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que en este segmento que nosotros le llamamos ñande yarañe responde, ñañemongue también esta palabra confianza. Padre, ¿qué significa confiar en Dios? ¿Qué significa confiar en la palabra del Señor? ¿Qué significa confiar en la palabra de las personas, de la familia, etcétera? Y se ve confianza. Entonces, la palabra confianza, queridos amigos, en la Biblia no es ingenuidad. Ella se ingenua, entonces, porque a confiar. Tampoco es un simple optimismo, porque uno puede decir, sí, hay que ser optimista, no hay que mirar las cosas negativas de la gente muchas veces, ¿verdad? Sino que es una manera correcta, queridos amigos, de relacionarse con Dios en medio de las dificultades, en medio de las incertidumbres. Relacionarse entonces, queridos amigos, de una manera correcta, ante las dificultades, es decir, ya guapita ya calcula, ya mañana, ya mañana, ya decita, va y ya de forma correcta, cómo tenemos que afrontar las dificultades. Eso quiere decir confianza. Confío que tengo las capacidades suficientes para poder confrontarme con la dificultad. A veces es la forma correcta. Entonces no es ser ingenuo, haciendo que hay soluciones para los problemas. No, ese es ser ingenuo. Eso es como yo solía decir antes, tener una herida y agarrar tierra y con eso querer sanarle tu herida. Eremos cañelan de herida. No, vas a infectar. Correcta, tenés que buscar lo correcto para que puedas sanar esa herida, esa dificultad. Entonces, hay algunas palabras clave, ¿verdad? Primero desde la Biblia vamos a mirar, la palabra batá se dice, batá. Significa confiar, apoyarse, sentirse. Esa es una seguridad, queridos amigos, que uno tiene en alguien. Yo me siento seguro, pero me siento seguro en quién, en una persona, o me siento seguro en un proyecto, me siento seguro, confiar, implica entonces descargar el peso de la vida en Dios, porque estoy buscando el camino correcto. No es solo creer en Dios, sino que apoyarse verdaderamente, activamente en Dios. Yo me apoyo y por lo tanto, si estoy buscando el camino correcto, quiere decir que es porque este es el camino correcto. Este es el camino que me está mostrando. Desde un sentido teológico, queridos amigos, Dios no es una idea. Dios es un fundamento real de la vida. Por eso que yo le decía, ¿verdad? Que muchas veces no entienden para el ateísmo. Algunos dicen, yo soy ateo. Mentira, no existe el ateísmo. Porque justamente Dios no es una idea. Dios no es una idea, sino que es el fundamento real de la vida. En todo caso, vos, tu Dios, en este caso es la pelota, yo decía, ¿verdad? O tu Dios es, no sé, el dinero. Depende de dónde confías. Vos confías en eso. Porque aquí hay una relación, queridos amigos, una relación, pero así tal cual como es una realidad en la que vos te confías. Vos te confías en eso. Y para vos ese es tu, entre comillas, tu Dios. Entonces confiar, batá en hebreo, es reconocer que la vida
no se sostiene solo con las fuerzas humanas. Aquí entonces ya damos un paso más del sentido teológico, porque dijimos que no era una idea, sino que es una confianza total, y es una confianza en un accionar. Y el accionar aquí es, queridos amigos, reconocer que mi accionar va a ser desde Dios, un camino desde Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, desde Dios yo voy a conducir mi accionar, mi vida. Eso es ser religioso, porque yo me estoy religando a mi esencia. Busco mi propia esencia. Entonces busco el camino. Yo soy el camino. Confío. Aquí está el camino. Es una manera de accionar. Eso es creer en Dios. ¿Entienden, querido amigo? Entonces no me digan más que soy ateo, porque no existe el ateo. O decime nomás, yo soy, en todo caso, no sé, plutócrata. Ya vos era algo, plutócrata. Va a decir la plutócrata, que busca el poder en la plata. O sea, su poder, su fuerza está en la plata. Oiga, plata. Para mí, mi Dios es Señor Dinero, Señor Plata. Futbolatra. Futbolero, fútbol, por decir así. Bueno, cualquier cosa. Entonces, pero Eka, ¿quién es tu verdadero Dios? Mara pecueri para la rejoreína lleva. Eso quiere decir, queridos amigos, ¿qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que sostiene tu propia vida? Muchos piensan, ¿verdad?, en su propia fuerza humana, ¿no? Se cuapa oí, se ne coteña de aire. Sí, se llama popata, ¿por qué? Porque ¿entendés? Y entonces, no confía, en síntesis, es no confiar en el camino que Dios te está ofreciendo para que se pueda construir el reino de Dios. O sea, vos no confías en ese camino que te ofrece la comunidad. Vos no confías. Ñañe reunía algo. A ver, ñañe algo ñondía. No. Chismoso. O sea, vos no confías en ese camino que te va a llevar a construir tu familia, tu casa, tu nación. No, yo no confío en estos curas, no confío en estos obispos, lo que dicen, estos son políticos. No sabe lo que el hombre, Aristóteles dice que el hombre es un ser político. Quiere decir que no entendemos las palabras para definir. Naña definir cuál es, naña entender y lleva la esencia de las palabras. Por eso, queridos amigos, hay que hacer una exégesis profunda, ¿verdad? Porque si queremos un ejemplo bíblico, por ejemplo, te dice, bendito el que confía, batá, en el Señor. Bendito el que confía en el Señor. ¿Qué quiere decir confiar en el Señor? No es que yo me pongo ahí y miro en el aire, confío en el Señor, como dijimos ya, un fideísmo total. No. Confiar en el Señor quiere decir yo confío en lo que Él me está diciendo. ¿Sabes qué, mi hijo? Deja de robar y te vas a dar cuenta que el país va muy bien, un país de maravillas realmente. Mi hijo, deja de mentir y te vas a dar cuenta que aquí las cosas van a funcionar. ¿Por qué? Porque todos van a hacer las cosas como se tiene que hacer. Mi hijo, honrar padre y madre, Entonces te vas a dar cuenta que en tu familia, tu papá, tu mamá van a estar súper bien, no van a pasar necesidad porque eres honra. Upea dice la confiar, batá quiere decir eso, en el Señor, ve Adonai. Entonces, querido amigo, esto es espectacular, pero ya entendés algo las palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está queriendo decir? Por eso que aquí las raíces bíblicas hebreas son importantísimas para nosotros. Porque si no, nosotros somos tan superficiales. Como si supiésemos todo. Hay otra palabra también en el hebreo, queridos amigos, de la palabra para decir confianza, que es el mittah. Y eso significa seguridad, refugio, garantía firme. Después, por ejemplo, otra vez tenía banco, por ejemplo, te préstamo que esto, te garantían barete pona, o esa calle, de ñembotado, y de pagar yo y na otro, y pegan de isla de terreno, y pegan de isla de droga, lo que sea. Garantía firme. Apea, queridos amigos, pega la mittah, pega la hebreo, lleva. Seguridad. Tengo que tener una seguridad. Tengo que tener algo en el cual me voy a refugiar yo, porque tengo que tener confianza. Apela la confianza, Ina.
Ya a confiar, confío en vos, porque en el fondo, tenés algo que te respalde, ¿entendiste? Esa es la confianza. Entonces, queridos amigos, todo esto es resultado de una verdadera confianza que indica un lugar o estado de protección estable. Te está protegiendo, esto le protege a ese que te va a prestar, a ese banquero que te va a prestar. Esa es su confianza. Algo estable, una protección, ¿verdad? Tú ya de protección. Pero queridos amigos, Dios no solo pide confianza. Dios no quiere simplemente una cosa estable o lo que sea, un refugio, ¿verdad? Sino que Él mismo, queridos amigos, es ese refugio seguro. A Él ofrece añade como refugio seguro. Entonces aquí está la enseñanza fundamental para nosotros, queridos amigos, cuando estamos mirando esta palabrita, Mivtah por una parte y el otro, entonces el Bata, que quiere decir confianza, un refugio pleno en el Señor. Por lo tanto, queridos amigos, si nosotros vamos a mirar en este camino de vida cristiana, lo primero es confiar en Dios. Quiere decir que nosotros aprendemos a vivir sin control total. Es aprender a vivir sin un control total. Porque confiamos, estamos seguros. Es esa madre que le da plena confianza al hijo. Su hijo, ese bebé o lo que sea, ese que ya va creciendo de a poquito, tiene una confianza total en la madre, tiene una seguridad total. Hoy cuá, peala y se, pe y se oye upe vejina lleva, peala ome en bajo, vejina lleva. Entonces esa es la confianza y la fuerza total, ¿verdad? Y así, aprendemos a vivir, queridos amigos, sin un control total. ¿Por qué? Porque no podemos controlar toda nuestra vida. Diga tú, y pucudo vean de cobe. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un control total sobre la vida? Los jóvenes, por ejemplo, viven muy presionados por el futuro, por el estudio, por el trabajo, por las redes sociales, por la identidad. El joven también se pregunta mucho sobre su identidad. ¿Qué va a ser de mí? O sea, todas estas cosas son elementales y fundamentales que nosotros tengamos en consideración. La confianza, queridos amigos, es una seguridad, pero sin un control total. Pero vos sabés que haciendo yo soy el camino, de evangelio, que te lleva a la verdad. O sea, este camino te va a llevar a tu objetivo de lo que vos te propusiste, o sea, que dice la verdad. Y la vida, ¿qué quiere decir la vida? La vida quiere decir planificación, realización. Entonces el hay, ¿verdad? Entonces quiere decir vida, planificación, realización. Eso, queridos amigos, es, pero maravilloso si uno entiende bien, ¿verdad? Quiere decir que si este es el camino, entonces, ¿qué nos cuesta? Mirar, entender, saber, calcular, ya había sido a la verdad, es decir, a mi objetivo. Si entonces, vida. Porque vida quiere decir que llegaste a tu realización y planificación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un proceso que tenemos que hacer para llegar a lo que nosotros le llamamos resurrección. Entonces, queridos amigos, nosotros no necesitamos tener toda la vida resuelta para empezar a vivir con Dios. No necesitamos tener toda la vida resuelta. Entonces, alguno puede decirlo así: yo no creo en Dios porque yo todavía no doy este paso, porque todavía no estoy seguro. Entonces quiere decir que no hay la confianza. No tiene una confianza, no tiene una seguridad y quiere un control total. Orecose la control total. Pero hay por nada, bebé. Nunca anda ya ver cómo hay el control total de nuestra vida y de nuestra existencia. Nunca. Ni controlamos ni hermano y varias otras de parágina. Ni controlamos ahí, vea. Ni controlamos en de cuamo en varias otras de manoina. ¿Entendiste?
No hay un control total, queridos amigos. Entonces la confianza quiere decir que nosotros estamos seguros poniéndonos en manos de Dios, buscando y haciendo el camino que Él nos propone. Pero es tu objetivo. ¿Qué estamos haciendo? Hacemos proceso. La vida del hombre es siempre un proceso. Siempre va a ser proceso. Quieras o no quieras. Lo diga vos o no lo diga vos. Lo diga yo o no lo diga yo. Siempre va a ser un proceso. Porque esa es la ley de la vida. Así Dios nos ha creado. Entonces, queridos amigos, es tan importante esto. La verdadera seguridad, entonces, no va a depender del éxito ni de la aprobación de nadie. De nadie. Ni del éxito. Sino que nosotros, yaguapilla, calculaña, mañana, esa peajinar el año de yaro y cuan así para que yo pueda llegar a mi objetivo. A la mañana ese objetivo, ahí voy a tener vida. Y vida quiere decir realización. Porque en el mundo, eso sí, el mundo te va a ofrecer muchas seguridades falsas. Y vos pensás que esa es la seguridad. En la plata, en esto, en aquello, en el placer, te hablan de seguridad. Tantea, estamos y lo tantea. A ver, voy a amargar la vida. A ver, ¿y por qué perdió su tiempo? Queridos amigos, así es que me voy despidiendo a ustedes. Ya se caguen y esta palabra batá, o vintaj, son palabras claves para nosotros hoy. Necesitamos mucho, una confianza total para seguir el camino, llegar a conocer lo que es la verdad, nuestro objetivo. Ya mañana el objetivo. A ver, entonces, ya después ahorita ya ¿verdad? Y esa es la vida. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con mañana de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.